Pues amigos y amigas, aquí estamos, una tarde muy calurosa del mes de agosto y es un mes donde no se planta normalmente prácticamente nada, pero fijaos lo que os voy a mostrar hoy. Aquí lo podéis ver, estos son los bulbos de azafrán, ahí los tenéis en detalle, fijaos el penacho que tienen. Estos bulbos se sacan de la tierra en el mes de mayo, se seca y se guardan hasta que se plantan a partir de julio, hasta julio, agosto, primera quincena de septiembre, dependiendo también de las temperaturas de cada lugar. Pero bueno, esta es la fecha de siembra. Estos bulbos los he adquirido de muy buena calidad. Estos son de calibre 9-10. Los calibres depende si florecen más o menos el primer año. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es plantarlo ya. Ya he puesto aquí la tierra, a la cual le he agregado hace ya muchas semanas, varias semanas, le he agregado compost, bastante compost. El azafrán requiere materia orgánica en el suelo. Como veis, me han salido, como no, la verdolaga, aquí la veis. Es una planta comestible que todos conocéis. Y bueno, aquí he delimitado para hacer ahora una zanjita para plantarlo, los bulbitos. Bueno amigos, vamos a ponerlos en tierra y mientras os voy hablando de cómo plantarlos. Vamos a hacerlo. Bueno, ya estamos aquí y lo primero que vamos a hacer es abrir una zanja que tenga 15 centímetros de profundidad. Bien, una vez que tengamos la zanjita abierta a 15 centímetros de profundidad, bueno, si son 13 tampoco pasa nada. Bueno, pues ahora dejamos una distancia mínima de 5 centímetros entre bulbos. Yo lo dividís aquí, voy a dejar unos 7 entre los 25 que voy a poner en esta fila. Así que vamos a ponerlos todos. Como veis, el penacho hacia arriba. Bien, y así haremos con todo. Ahora seguimos. Bueno, ya hemos terminado de poner toda la fila de bulbos de azafrán. Ahí los tenéis. Bueno, ahora vamos a tapar. Bueno, pues ya están tapados y vamos a dejarlos así, sin más. Los regaremos. Bueno, deciros que entre filas hay que dejar un mínimo de 15 centímetros. Ya han quedado plantados todos nuestros bulbos de azafrán. Ahí han quedado. Los bulbos están en estado durmiente, quedarán en ese estado hasta mediados de septiembre, donde empezarán a despertar, a echar raíces y a echar la flor. Bueno, deciros que la tierra idónea para este cultivo es tierra suelta, tierra arenosa, que drenen muy bien, que no queden encharcadas durante mucho tiempo una vez que llueva, porque si no pudrirán los bulbos. Los suelos fangosos, los suelos pesados con guijarros no valen, no dejarán engordar a los bulbos y no sirven para esto. Además retienen mucha humedad. Por supuesto, los pondremos a pleno sol, es un cultivo a pleno sol. Así que aquí quedan y cuando comiencen a salir las plantitas os lo enseño y seguimos hablando. Bueno, por fin están saliendo nuestras plantitas de azafrán. Ahí las veis. Estamos a 4 de noviembre. Han tardado bastante hasta que el agua ha empapado la zona donde estaba enterrada. Como os digo, se ha retrasado por falta de lluvia, como siempre en esta zona últimamente. Los otoños cada vez son menos lluviosos, tarda más en llover y hasta ahora no han salido las flores de azafrán. Perdón, la planta, la flor solo tenemos una de momento. Aquí tenemos una que ya está abriendo la flor, ahí la tenéis. Ahí tenéis el azafrán ya. Bueno amigos, pues dentro de unos días, cuando tengamos bastantes flores, vamos a empezar a recogerlas. Nos vemos en unos días. Mirad amigos cómo tenemos ya las flores de azafrán. Ya están abriendo muchísimas. Todavía nos quedan zonas, lo veis, toda esta zona no está abierta, está más retrasada.
Pero fijaos ya, vamos a recoger todas las flores que van saliendo todos los días. Bueno, aquí lo vemos, cogemos, tiramos y ya la tenemos aquí. Esto no tiene más ciencia. Fijaos qué cosa más bonita. Aquí tenemos las hebritas de azafrán, ¿la veis? Normalmente son 3, aunque dice que llegan hasta 6. Bueno, pues vamos a recoger todas las flores. Recordaros que el primer año suelen tener pocas flores. El segundo, tercero y cuarto echa muchísimas más flores, ¿eh? Bueno, vamos a recogerlas todas. Bueno, aquí ya las tenemos. Fijaos cuántas hemos recogido hoy. Eso sí, cuando quitemos los pétalos se quedan en nada, ¿eh? Pero bueno, estamos hablando de hacerlo para nuestra casa, en plan doméstico, ¿eh? Y bueno, pues esto ahora lo vamos a coger, lo llevamos a casa para sacar los estigmas de la flor. Bueno, luego lo secaremos y ya tendremos azafrán. Bueno, ya lo veremos. Vamos a hacer. Bueno amigos, estamos en casa. Ahora vamos a desbriznar, lo he dicho bien, y quitaremos. Ahí lo tenemos. Esto es lo que vamos a aprovechar de toda la flor, ¿eh? Esto es lo que se aprovecha. Y bueno, así poquito a poco vamos desbriznando, que es la palabra desbriznar, todos los estigmas que tienen las flores. Bueno, dejamos un ratito y ahora seguimos. Bueno, la última. Ya hemos desbrinado todas nuestras rosas, flores de azafrán. Bien, esto no se queda así. Esto ahora hay que secarlo. Normalmente esto se hace con un fuego de leña, se hacía antiguamente, pero hoy en día se seca con el horno. Así que es lo que vamos a hacer para terminar ya y que lo veáis. Tendremos nuestros estigmas de azafrán en el horno a 50-60 grados de 15 a 30 minutos. Bueno, vamos a verlo. Bueno, pues una vez que tengamos la temperatura correcta, 50-60 grados, esparciremos nuestro azafrán. Esto tiene un olor como de miel. Pero como digo, dependiendo de la cantidad, como es una cantidad muy pequeña, con 15 minutos creo que estará listo. Si echamos mucho, pues habrá que esperar hasta los 30 minutos. Bueno, vamos a poner 15 minutos. Bueno amigos, ya han pasado los 15 minutos y ya tenemos listo nuestro azafrán. Apagamos, lo vamos a sacar. Fijaos cómo se ha quedado. Pierde muchísimo, claro. Vamos a echarlo aquí. Bueno, como ya os decía, de 15 a 30 minutos, dependiendo del horno, lo tendremos seco. Y se nota porque cruje al tacto un poquito. Se nota. Y ya no se pega en los dedos. Bueno, y ahora, para finalizar, lo cogeremos y lo meteremos en un tarro, un frasco o una latita, para que no coja humedad, y en un lugar fresco y oscuro. Se puede guardar de 1 año y medio a 2, sin perder calidad. Bueno, vamos a echarlo en el tarrito. Y cada vez que cojamos una buena cantidad de flores, pues haremos la misma operación, porque eso nos va a estar dando flores durante varias semanas. ¿Listo amigos? Pues aquí lo tenemos ya, listo para utilizar en cocina. Y antes de finalizar os voy a decir el truquito para utilizarlo. Yo sé que la mayoría de ustedes sabéis cómo emplearlo, pero siempre hay alguien que no lo hace bien. A mí me ha pasado. Es hacer una infusión de azafrán antes de echarla en las comidas, no echarlo directamente a las hebras en la paella, por ejemplo. Hacemos una infusión
y ese agua, ese caldo, esa infusión, la añadimos a la paella, ¿vale? Pues nada más, amigos, aquí lo dejamos. Espero que lo hagáis en casa, en vuestro huerto, que cultivéis azafrán, que como ya habéis visto es súper fácil, no tiene dificultad ninguna, y dispondréis de un aromatizante sin igual. No es lo mismo el iraní que se vende, el que compramos súper barato, a un azafrán natural como es este. Y sin más, me despido de ustedes deseando que lo paséis bien, que seáis felices, que disfrutéis mucho en los huertos. Y os mando un abrazo a todos y todas. Hasta siempre.